Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Gabriela Vázquez Casiano y hoy voy a hablar sobre la radiografía de columna dorsal, torácica y test de escoliosis, las proyecciones estándar. Primero, proyecciones y ubicación del paciente en la columna dorsal o torácica. Tenemos la anteroposterior, AP y lateral. En la anteroposterior, la posición del paciente debe ser de pie o en decúbito supino, brazos relajados a los lados y tronco recto. En lateral, paciente de pie o en decúbito lateral, brazos elevados por encima de la cabeza. Factores técnicos. Para AP, el kilovoltaje es de 75 a 90 kilovoltaje y de 15 a 25 miliamperios segundos, dependiendo del biotipo. El lateral de 85 a 100 kilovoltaje y de 25 a 45 miliamperios segundos. Variables geométricas. Para AP, la distancia foco-detector debe ser de 115 a 180 centímetros, pero la ideal es de 150 centímetros. La incidencia del rayo central es perpendicular, centrado a T7, aproximadamente a nivel del ángulo inferior de las escápulas. El tamaño del chasis es de 35 por 43 centímetros longitudinal. En lateral, la distancia foco-detector es de 150 centímetros. La incidencia del rayo central es perpendicular centrado a T7 y el tamaño del chasis igual a AP. Imagen resultante y criterios de evaluación. En AP debemos tener visualización completa de las vértebras T1 a T12, simetría de costillas y escápulas, columnas pediculares visibles y buen contraste entre tejidos blandos y estructuras óseas. En lateral, visualización lateral de T1 a T12, cuerpos vertebrales sin rotación, espacios intervertebrales visibles, buen contraste y penetración a través del mediastino. Proyecciones y ubicación del paciente para test de escoliosis, radiografía de columna vertebral total. Para la proyección posterior-anterior, que es PA, paciente de pie, de espaldas al tubo, brazos a los costados o apoyados en barra frontal. Y lateral, opcional en seguimiento, paciente de pie, de perfil, brazos cruzados al frente y apoyados. Los factores técnicos. Para PA, el kilovoltaje es de 85 a 100 kilovoltaje y de 20 a 40 miliamperios segundos. El lateral es de 90 a 110 kilovoltaje y de 30 a 60 miliamperios segundos. Las variables geométricas. Para PA, la distancia foco-detector es de 180 centímetros, mayor distancia para minimizar magnificación. La incidencia del rayo central es perpendicular, centrado a nivel de T7 o L12, dependiendo del objetivo. El tamaño del chasis es de 35 por 90 centímetros o uso de costura digital. En lateral tenemos que la distancia foco-detector es de 180 centímetros, la incidencia del rayo central es alineado con el eje de la columna centrado a nivel medio, de T12 a L1, y el tamaño del chasis es de 35 por 90 centímetros o stitching digital. Imagen resultante y criterios de evaluación. En PA, columna visualizada en su totalidad, desde 1 hasta sacro o pelvis. Inclusión de las crestas ilíacas, costillas simétricas y pelvis sin rotación. Visualización clara de las curvaturas. En la lateral, curvaturas fisiológicas visibles, lordosis y sifosis, y vértebras superpuestas sin rotación, inclusión de toda la columna. Muchas gracias. Buenas noches, doctor y compañeros. Mi nombre es Joy Mayrena Codes Criollo y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre las proyecciones básicas y adicionales de columna lumbar, sacro y coxis. Tenemos la AP de columna lumbar. Esta se utiliza un chasis de 10 por 12 pulgadas. La posición del paciente va de bipedestación o en decúbito supino. La posición de la estructura anatómica a radiografiar, el eje longitudinal de la columna lumbar paralelo y alineado con el eje vertical del buquimural con la línea media de la mesa. Se solicita al paciente que suspenda la respiración y el rayo central va dirigido a perpendicular a L3, centrado al chasis. Aquí, como podemos observar, está la imagen que nos arroja. En esta estructura podemos ver la apófisis transversal, la apófisis espinosa, las láminas, los espacios discales intervertebrales, espacios discales interpendiculares. Los criterios de evaluación estos deben ser claramente visibles, los cuerpos vertebrales y los elementos posteriores que deben observarse sin rotación.
También encontramos la columna lumbar desde la unión T12 a L1 hasta la L5-S1, los espacios intervertebrales y el tejido blando. Tenemos la proyección básica de columna lumbar lateral. La lateral también se utiliza un chasis de 10 por 12 pulgadas. La posición del paciente de cúbito o de bipedestación también. Esta va en la posición de la estructura, eje longitudinal de la columna lumbar paralelo y alineado con la línea media de la mesa o en el eje vertical del buquimural. En esta también se solicita al paciente que suspenda la respiración y el rayo central va dirigido a L3 y a 3 centímetros hacia la parte anterior del chasis. Acá tenemos la imagen que nos arroja esta proyección y en esta pues podemos ver las apófisis espinosas, discos intervertebrales y los criterios de evaluación, el contexto de la columna lumbar de perfil desde la unión T12 a la L1 hasta la unión L5-S1. También podemos observar los cuerpos vertebrales y las apófisis espinosas lateral sin rotación, las crestas ilíacas superpuestas, tejido blando, en las márgenes posteriores de cada cuerpo vertebral superpuestos. Tenemos la proyección básica de columna lumbar lateral, unión L5-S1, cono o centrada. Este es un chasis de 8 por 10 pulgadas. La posición del paciente va en decúbito lateral o bipedestación. La posición de la estructura anatómica radiografiar, el eje longitudinal de la columna lumbar, el paciente paralelo alineado al eje vertical del buquimural. El rayo va dirigido a la angulación podálica de unos 5 grados en hombres y de 10 grados podálicos en mujeres, a 4 centímetros por debajo de la cresta ilíaca, a 4 centímetros delante de la apófisis espinosa. Tenemos la imagen que nos da esta proyección y la estructura anatómica vista son la unión de L5-S1 y los criterios de evaluación debe ser claramente visible la articulación L5-S1 y el espacio interarticular bien definido en el centro del chasis. También observamos el tejido blando. Tenemos proyecciones adicionales de columna como la oblicua, que también tenemos un chasis de 10 por 12 pulgadas, la posición del paciente en posición de nadador, esta posición de la estructura anatómica radiografiar, el eje longitudinal de la columna lumbar paralelo y alineado con la línea media de la mesa o en el eje vertical del buquimural. Si el paciente está en bipedestación, los pies deben estar separados para que el peso del cuerpo quede distribuido. Se solicita al paciente que suspenda la respiración y el rayo central va perpendicular para que entre por el lado levantado de 3 a 4 centímetros lateral al plano sagital medio. Tenemos la imagen dada. Los criterios de evaluación, el perro terrier escocés con sus 7 aportes, con sus 7 partes, el contexto de la columna lumbar de la unión T12 hasta la unión L5-S1 y el quinto agujero de conjunción de tejido blando. También tenemos la lateral dinámicas de hiperflexión y hiperextensión, el chasis de 11 por 14 pulgadas, la posición de la estructura anatómica, el eje vertical de la columna lumbar paralelo y alineado con el eje vertical del buquimural. Se pone el paciente en hiperflexión, luego en hiperextensión, así como lo observamos en la imagen. Esta es el resultado de la proyección y los criterios que podemos observar ahí. En la hiperflexión, los espacios intervertebrales cerrados por la parte anterior y los espacios entre los apófisis espinosas abiertos, y la hiperextensión de los espacios intervertebrales abiertos por la parte anterior y los espacios entre las apófisis espinosas cerradas, y también observamos tejido blando. Tenemos la AP axial de método de Fuchs, la unión de L5-S1 con un chasis de 8 por 10 pulgadas a lo largo, centrado en el chasis de 4 centímetros por debajo de las crestas. El paciente debe ir en supino o bipedestación,
Así como observamos acá, el rayo central se dirige en el rayo con una angulación de 40 grados cefálicos a la unión L5S1 centrados al chasis. Está en la imagen que nos arroja. Y los criterios a evaluar: el espacio articular L5S1 abierto en el centro del chasis, las articulaciones acroiliacas sin superposición de estructuras, el tejido blando, articulación L5S1, las proyecciones básicas que tenemos en cuenta para este estudio radiológico son lateral, apiaxial, en método de Furcio. Gracias. Cordial salud, mi nombre es Henry Alexander Castillo Ramírez. El día de hoy me tocó exponer sobre la radiografía de tórax y reja costal. Entonces, la radiografía de tórax es un estudio diagnóstico por imagen que se utiliza para la visualización de pulmones, el corazón, vías respiratorias, vasos sanguíneos y huesos de tórax como son la costilla, la clavícula y la columna. Es uno de los exámenes más comunes y útiles para detectar enfermedades respiratorias, cardíacas, traumatismos o infecciones, entre otras. Las posiciones para la toma de una radiografía de tórax: tenemos la postura anterior, donde el paciente está de pie con el pecho contra el chasis. Es la posición estándar que proporciona una imagen clara de los pulmones y el corazón y minimiza la distorsión. La lateral, siempre hacia la izquierda, el paciente está de lado con el brazo elevado, permite ver estructuras detrás del corazón y el esternón, útiles para complementar siempre la postura anterior. En la aurícula del paciente se rota 45 grados y ayuda a elevar mejor los campos pulmonares como es el ilio y la pleura. La apical o lordótica, el paciente se inclina hacia atrás proyectando la clavícula hacia arriba y es útil para estudiar los ápices pulmonares, especialmente en casos de tuberculosis. Aquí podemos ver las diferentes proyecciones y sus imágenes resultantes: posterior anterior, lateral, oblicua, apical o lordótica. En cuanto a los valores técnicos, tenemos que vamos a utilizar un kilovoltaje de 110 a 125 kilovoltios, un miliamperaje de 1.0 a 5.0. Eso varía según el equipo. La distancia del foco es de 1.80. El índice del rayo central siempre es perpendicular al chasis, dirigido a nivel de T1, en un ángulo inferior a la escápula. El tamaño del chasis es de 35 por 43 vertical. En cuanto a la radiografía de reja costal, la radiografía de reja costal es un estudio de rayos X enfocado en la visualización de las costillas y las estructuras óseas del tórax, útil para diagnosticar fracturas, lesiones, inflamaciones contral, tumores o procesos infecciosos como osteomielitis. Debido a la curvatura y a la posición anatómica de las costillas, se deben emplear proyecciones específicas, pues dependiendo de la zona afectada, bien sea anterior, posterior o lateral, y del lado del dolor o del trauma. Aquí podemos mirar las diferentes proyecciones con sus imágenes resultantes: antero-posterior, posterior-anterior, oblicua. En cuanto a las proyecciones, podemos decir que la anteroposterior evalúa las costillas anteriores, que son más cercas al esternón. Se realiza con el paciente frente al tubo de rayos X. La posterior anterior evalúa las costillas posteriores, especialmente en la parte superior del paciente de la espalda, el tubo de frente al receptor. Las oblicuas permiten visualizar costillas sin superposición y resalta las costillas del lado izquierdo. Las oblicuas son similares a la anterior, pero el paciente está rotado hacia el lado del dolor. Los parámetros a utilizar en la radiografía de reja costal
son muy diferentes a los de una radiografía de tórax, ya que en esta solamente queremos evaluar las estructuras óseas. Entonces tenemos que utilizamos un kilovoltaje de 65 a 75, un miliamperaje de 10 a 20. La distancia del foco varía entre 1 a 1,20 y el rayo va centrado sobre la zona dolorosa, bien sea las costillas o a nivel de T7 y hasta inferior al nivel de 10. El chasis a utilizar, utilizaremos un chasis de 24 por 30 centímetros o de 35 por 43, colocado en posición vertical u horizontal según sea el caso a estudiar. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es María Angélica Gaitán, soy estudiante de programa de Radiología y Tecnología de Imágenes Diagnósticas. El día de hoy voy a presentar lo que es la columna cervical, los protocolos y los parámetros técnicos y criterios de evaluación. Entonces voy a iniciar con lo que son las indicaciones clínicas y para qué se envía este estudio. Se envía más que todo para cervicalgia, que es, esto es un dolor a nivel del cuello. También se envía para traumatismos, artrosis y algunas malformaciones óseas y posoperatorios. En los factores técnicos encontramos que tenemos un kilovoltaje de 70, un MAC de 30, la distancia del foco es de 1 metro y la incidencia del rayo central es de una angulación al cráneo de cráneo caudal de 15 a 20 grados y el chasis de 35 por 43. Tenemos dos proyecciones estándares para esta radiografía de columna cervical, que es la lateral y la AP. Vamos a ver primero lo que es la lateral. Ahí como vemos el dibujo, el paciente está en bipedestación con el buquimural. Se estudia esta región del cuello, entonces el paciente tiene que hacer una hiperextensión para que el cuello nos quede bien extendido y nos quede bien extendido. ¿Qué pasó? No sé qué me pasó ahí. El cuello nos quede bien extendido y no nos quede ninguna superposición ahí en el cuello. Y esa es para ayudar a despejar la mandíbula y como dije que no nos quede ninguna superposición. Acá como está en la imagen, el tubo lleva una angulación de 20 a 15 grados cefálicos con respecto al paciente. El rayo central se ubica más o menos a la altura de la tiroides o del cartílago de la tiroides tiroideo. El rayo horizontal debe coincidir con la línea media del chasis y colimamos un poco, que no quede tan extendida la colimación. En la lateral vamos a girar el paciente pues hacia un lado, de medio lado. En los servicios de imágenes se utilizan algunos pesos para que el paciente haga una tracción y despeje las vértebras cervicales para que tampoco no nos queden superpuestas estas vértebras. Acá como vemos en la imagen, pues se ponen esos pesos, se utilizan, puede ser esas botellas de agua, en otro lado unas mancuernas, en algunos otros sitios. Cada peso se coloca en una mano. Lo que va a hacer es que pues despejamos los hombros para que no queden superpuestos en la unión cérvico-dorsal y realizar una pequeña extensión del cuello, que también nos queda un poquito el cuello extendido y que el chasis coincida en la línea horizontal en la mitad y colimamos también. En los factores técnicos vemos lo que es en ENAP. En AP vamos a encontrar lo que es
una visualización correcta de las estructuras. Observamos lo que es correctamente las clavículas, el botón aórtico, que la colimación vaya más o menos desde el botón aórtico a la superficie de las órbitas, cuello aórtico, a la superficie de las órbitas. Una buena y que quede una buena resolución de la imagen, que no quede pues movida ni nada de eso. Tenemos en la lateral que se tiene que observar la silla turca, desde la silla turca hasta la séptima vértebra cervical. Y observamos lo que son las 7 vértebras cervicales y la unión cérvico-dorsal despejada. Eso sería todo. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es María Fernanda Vázquez González. Les voy a explicar acerca de las proyecciones básicas y adicionales del abdomen. En primer lugar, tenemos una proyección básica anteroposterior horizontal. Como podemos observar, entonces utilizamos un chasis de 14 por 17 pulgadas a lo largo. El borde inferior del chasis se ubica a nivel del pubis. La posición del paciente puede ser en decúbito supino. El plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con la línea media de la mesa. Su posición de la estructura anatómica a radiografía tiene que quedar el eje longitudinal del abdomen paralelo con la línea media de la mesa y los miembros superiores a los lados del abdomen sobre la mesa. Los maleolos mediales o tibiales tienen que estar unidos y pues básicamente solicitarle al paciente que suspenda la respiración. También es importante hablar sobre esta proyección, los parámetros técnicos que van del kilovoltio de 70 a 90, el miliamperaje de 100 a 400 y el MAS de 30 a 100. El rayo central tiene que ir perpendicular y se dirige a L3 del centro del chasis. La distancia foco-película más o menos va desde 100 centímetros a los 120 centímetros. La estructura atómica, lo que podemos visualizar en nuestra radiografía, podemos visualizar las costillas flotantes, las siluetas renales, lo que son el borde inferior del hígado, la parte inferior de la columna dorsal y la columna lumbar, y también en la columna sacrocoxigea. Los criterios de evaluación de esta radiografía, básicamente, en primer lugar, debe ser una imagen clara y visible. Se puede observar lo que son las costillas flotantes, la apófisis transversal de la columna lumbar. No se puede recortar lo que es del piso pélvico y se puede divisar lo que es el tejido blando. Otra proyección básica que podemos encontrar es la anteroposterior vertical, donde también vamos a utilizar un chasis de 14 por 17 a nivel del pubis. La posición del paciente, como se puede observar en la imagen, puede ser en decúbito supino, con el plano sagital del paciente que quede paralelo y alineado con el eje vertical del buki mural, como se puede observar en la imagen. El paciente separa los pies para soportar el peso equitativamente del cuerpo y las crestas ilíacas se ubican a la misma altura al igual que los hombros. La posición para el abdomen, para que nos quede bien, entonces va el eje longitudinal del abdomen paralelo con el eje vertical del buki mural, las crestas ilíacas a la misma altura y solicitarle al paciente que suspenda la respiración mientras que realizamos la toma de imagen. El rayo central va perpendicular a la L3 y básicamente se caracteriza cada una de ellas porque la distancia foco-película va de 100 a 120 centímetros más o menos. Como se puede observar en la imagen, podemos detallar las estructuras anatómicas como lo es borde inferior del hígado, las siluetas renales, un poco de la columna, las columnas dorsal y lumbar y, y la columna sacrocoxigea.
Se puede divisar que es una imagen clara, que tiene que ser una imagen clara, donde podemos observar las costillas flotantes y donde no se puede recortar el piso de la vejiga. Otra de las proyecciones son las proyecciones adicionales que podemos encontrar la anteroposterior, paciente en decúbito lateral. También utilizamos un chasis de 14 por 17 y la posición del paciente tiene que estar lateral, como se ve en la imagen. El plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con el eje transversal del buquimural, como se observa en la imagen. La posición del abdomen entonces va paralelo y alineado con el eje transversal del buquimural y se les tiene que solicitar al paciente que suspenda la respiración. La distancia del foco película tiene que ir entre 60 y 120 centímetros. Y como se puede observar en la imagen, pues aquí lo único que hacemos es observar lo que son los órganos internos, los riñones, como el hígado, también el vaso, alguna silueta de varios órganos y se muestra igualmente su tamaño y forma. Los criterios a evaluar es que la imagen sea clara, que no se recorte la vejiga, el piso de la vejiga, que se puedan observar las crestas ilíacas superpuestas y que se pueda observar el músculo diafragma. También otra adicional que podemos encontrar es la lateral, que va el paciente en decúbito supino, el chasis va de 14 a 17, la posición del paciente tiene que ir en decúbito supino, el plano coronal del paciente queda paralelo y alineado con el eje transversal del buquimural. Entonces, lo mismo, la distancia foco-película tiene que ir entre 100 a 120 centímetros. Y lo que podemos observar acá son los niveles hidroaéreos, del espacio, el espacio prevertebral y básicamente todo el contexto del abdomen. Lo que se puede evaluar es que, pues, que se vea nítida la imagen, que podamos observar lo que es el diafragma, debe verse nítido en una película vertical, se puede observar lo que son que se evalúan bien la alineación de las costillas, la pelvis, el abdomen debe estar libre de rotación. Otra imagen es la lateral, paciente en decúbito lateral, derecho o izquierdo. El chasis es el mismo que las anteriores. La posición del paciente tiene que ir en decúbito lateral, derecho o izquierdo. Aquí básicamente pues, se puede observar todo el abdomen en su contexto, las calcificaciones, los cuerpos extraños y el espacio prevertebral. Otra proyección adicional es la oblicua anteroposterior, que puede ser derecha o izquierda, donde se utilizan los mismos parámetros anteriormente mencionados y donde se puede observar en la imagen radiográfica lo que son el contexto del abdomen, donde encontramos riñones, intestinos, estómago, huesos coxales, entre otros. Los criterios a evaluar es que la imagen sea clara, que el músculo de diafragma se vea, que no se recorte el piso de la vejiga y que se pueda observar todo el tejido blando. Muchísimas gracias y gracias por su atención.